versículo 1, haciendo un repaso. Ya, un repasito ahí de esto que estamos estudiando. Bueno, retomo, estamos estudiando el Evangelio de Juan, ¿cierto? Uno, lo primero que les puedo decir es que los teólogos han denominado el prólogo de Juan, ¿cierto? Algo que representa lo que viene en todo un libro. Cuando usted compra un libro y lee el prólogo, es algo que presenta del contenido del libro. Entonces los teólogos han denominado a el prólogo desde el versículo 1 al 18. Y ellos han dicho de que del 1 al 18 se compone todo el contenido y se concentra del Evangelio de Juan. ¿Ya? Del 1 al 18. Entonces vamos a leer del 1, ¿cierto? Al 11, sabiendo de que ya hemos hablado del 1 al 6. 1 al 6. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz al creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Bueno, haciendo, como les dije, un repaso bastante rápido. Es cierto que en el versículo 1, 2 y 3 vimos a Jesús como el eterno, ¿cierto? El coexistente y autoexistente. Ya en el principio, nuestro Señor Jesús, como la palabra, como el dabar, como el verbo, existía, Dios estaba creando todas las cosas, ¿cierto? Y Él estaba con Dios. Hay una separación, como lo conversábamos recién, hay una separación de persona y el Padre. Y eso nos da para pensar de que son dos personas distintas, destruyendo la teoría o la herejía del modalismo, o que solamente hay un Dios, en el sentido de que no hay Trinidad. Sabemos que hay un Dios, ¿cierto? Un solo ser, que el modalismo está diciendo de que hay un solo Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, solamente Dios se cambia de máscara. Ese es el modalismo. Y la tercera parte del versículo 1, y el verbo era Dios, ¿cierto? Afirmando que el logos, el verbo, el dabar, es Dios mismo, que es el Hijo de Dios, siendo Dios. El versículo 2, este era en el principio con Dios, reafirmando lo que dice el versículo 1, ¿cierto? Este era en el principio de todo lo creado, ya estaba con Dios. El versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creado en el sistema del universo, en el principio creativo, materia prima, ¿cierto? Todo fue creado por Jesús. Ocupa el artículo definir él. Ninguna de las cosas hechas fue hechas. El versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En este caso hay que entenderlo de igual manera. En el griego se igualan, ¿cierto? Dice en él estaba la vida y esa palabra en el griego es zoe, que es la vida espiritual. ¿Cuál es? Hay un... Hermano, ¿Sí? sí, que el hermano Alejandro dice que no puede entrar porque el teléfono es nuevo. No sé cómo. Manual Elías. Ah, ya. ¿Sabes? El hermano Lucien también dice, Sí, lo que pasa, discúlpeme la interrupción, pero lo que pasa es que
hay hermanos que, no sé si ustedes saben, pero han comprado Huawei y Huawei no está trabajando con Google, con Goggles, como le dicen, y Ah, no pueden bajar la aplicación Google Meet, entonces ahí tenemos Chuta. problemas. Entonces no pueden ocupar la aplicación, eh, pero en este momento sería atender al hermano porque eh, si el hermano se compró un Huawei, o los hermanos que tienen Huawei no van a poder ocuparlo. Los Huawei antiguos tienen acceso al sistema de correo Google y ahí pueden bajar la aplicación Google Meet y se pueden conectar. Entonces, ¿qué teléfonos tienen los hermanos? Y cuando pide código, claro, es por eso. Eh, es porque, así que, por honor al tiempo y a la clase, yo creo que podríamos pasar y después podemos ayudar. Voy a ver el chat, dice. Ah, claro. Sí, en este momento, bueno, está difícil ayudar a los hermanos porque perderíamos unos minutos, así que tendrían que escuchar la clase grabada, ¿ya? Si hubiera sido antes, ahí hubiéramos invertido un poquito de tiempo en ayudar a los hermanos, pero la hora pasó. Estaba en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida es el principio de vida espiritual, la palabra Zoe, ¿cierto? Vida espiritual. Y esa vida espiritual es la luz de todos los hombres. Y hay que entenderlo de la forma en que Jesucristo ilumina, ¿cierto? Es el principio de luz a la vida de los hombres, sabiendo que los hombres están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Están muertos espiritualmente. Y ese es el concepto de vida bios, ¿cierto? Vida bios es todo lo creativo, pero de una forma física, ¿cierto? Aunque también podríamos hablar de ese contexto, pero en este caso la Biblia, cuando dice en él estaba la vida espiritual. Él es el creador de la vida espiritual. Y de la vida espiritual, ¿cierto? De lo que él hace todo lo que se ve. El versículo 5, la luz de las tinieblas resplandece, ¿cierto? Esa misma luz, el concepto de luz que estamos conversando, de que Jesucristo es la luz que ilumina, ¿cierto? La vida espiritual del hombre y lo hace renacer por el Espíritu Santo. Esa luz en las tinieblas resplandece y es un concepto, obviamente, eh, aludiendo al sistema maligno, al sistema de Satanás, los demonios, ¿cierto? Donde la luz disipa las tinieblas, ¿cierto? Vences, en el griego es vencer. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no pudieron abrumarla, sofocarla, dice algunas versiones. Esa luz de Jesucristo vence las tinieblas. Jesucristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijo que no prevalecerán contra la iglesia? La clase pasada, ¿cierto? Que la tuvimos hace varios miércoles atrás, lo último que hablamos fue, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y ahí hicimos una clase bastante extensa de la vida de Juan el Bautista. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque la idea es comprender el ministerio de Juan el Bautista, ¿ya? Los comentarios que quizás ustedes han leído de John MacArthur, de Samuel Pérez Millo o comentarios de Juan, hacen énfasis en la vida de Juan el Bautista. Y en este caso Juan el Bautista tiene muchas... Ahí puedo entrar, Alejandro. Y ahí debería estar Alejandro. Así que la clase pasada estuvimos viendo eso. Eh, Estuvimos viendo el versículo 6, el ministerio bautista, que eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con Juan el Bautista está grabado en esa clase, está en ese video. Cualquier hermano lo puede repasar o me lo pide a mí o al hermano Sebastián. Está grabada esa clase sobre el versículo 6, hablando del ministerio de Juan el Bautista. Hoy día vamos a conversar un poquito de los versículos del 7 al 11, si es que alcanzamos, pero vamos a hablar un poquito del 7 y del 8.
El 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ya? Lo primero que se puede comentar de este versículo, del 7, este vino, obviamente refiriéndose nuevamente a hace una reflexión con respecto a Juan el Bautista, porque el contexto nos dice y viene hablando de estaba Juan, Yohanan en el griego, que significa regalo de Dios. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz y todos creíesen por él. El primer concepto, creo yo, que es bastante importante, es que cuando dice este vino, refiriéndose a Juan el Bautista, dice por testimonio. Cuando nosotros hablamos del testimonio o por testimonio, eh, varios hermanos en la iglesia, ¿cierto? De la iglesia popular, nuestra iglesia, se imaginan el testimonio como algo personal, como algo que está hacia nosotros, hablando al hombre, ¿cierto? Mi testimonio, yo me convertí, tengo mis testimonios y de alguna forma eso es verdad. O sea, sabemos que Dios nos ha dado a beber, ¿cierto? De su palabra, de esta salvación tan grande y tenemos un testimonio de salvación. Fíjense que el concepto de testimonio en este caso, por este contexto, se refiere más que a testimonio, se refiere a testimonio, a, al mensaje. ¿Por qué le digo eso? Porque la palabra que se ocupa para testimonio en el griego es marturia. Y marturia es dar una evidencia judicialmente o atestiguar algo. Marturia, la palabra de este vino por marturia, por testimonio. Y no es tanto el testimonio en sí como hablar de Jesucristo, aunque lo es. En cierta forma tenemos que entender eso, ¿cierto? Yo no quiero negar eso. Hablar de Jesucristo es un testimonio, obviamente. En el griego está diciendo este vino como para un testimonio, como para hablar del testimonio, el testimonio que es el único. Y obviamente hace referencia a Jesucristo siendo el mismo. Me gusta como lo dice un teólogo que Jesucristo es el evangelio encarnado. Y es así. Entonces, Juan el Bautista vino para el testimonio, es como un artículo definido, refiriéndose al evangelio, al solo evangelio. Porque testimonios podemos encontrar muchos, testimonios de nosotros mismos, testimonios de otros hermanos, ¿cierto? Testimonios de nuestros pastores, de los líderes. Pero aquí este vino para un testimonio, para dar testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Este vino por testimonio, hay que entenderlo así. Versículo 7, este vino para dar un testimonio, por testimonio, para que dé ese testimonio de la luz. Ahí reafirma, obviamente, para que marturia de nuevo de la luz. En este caso, el concepto luz se refiere netamente a Jesucristo, ¿cierto? Como la luz que disipa en el versículo 5. Para que diese testimonio, para que diese y hablase, ¿cierto? Y diera y atestiguara. El fin, la parte final del versículo 7 dice, a fin de que todos creyesen por él. Y aquí me detengo otro que esto es importante. Cuando la Biblia dice para que todos creyesen, bueno, la palabra de creer, en este, que significa tener fe con respecto a algo, a una persona o a algún objeto, o dar crédito. Eso es lo que significa en el griego, que vino para que confíen, para depositar su fe, para creer en Jesucristo, ¿cierto? Sabemos que se refiere a Jesucristo. Pero la última parte dice, a fin de que todos creyesen, ¿cierto? A fin de que todos, ese todos es una generalización texto, ¿cierto? No podemos decir a fin de que todos creyesen por él, porque la pregunta que tenemos que hacernos es si todos creyeron, y la verdad es que no, que la mayoría de los judíos lo rechazaron. Han pasado los años dentro de la historia de la redención y mucha gente sigue rechazando el mensaje de Jesús del Evangelio, entonces van rechazando este llamado al Santo Evangelio. Entonces sabemos que esa palabra todos no significa una generalidad de toda la gente.
la Biblia dijese que todos serían salvos, no tendríamos que predicar el Evangelio, porque todos al final van a ser salvos y aplicaríamos una expiación ilimitada para todos. ¿Se entiende? Entonces, ese concepto se refiere a una multitud grande sin poder tener el número específico. Hay un teléfono, un micrófono. Ahí sí. Ya. Prosigo. Entonces, sabemos que este vino para un testimonio, para que diese testimonio acerca de la luz, que es Cristo, a fin de que todos, ¿cierto?, creyesen por él. Aquí otro concepto les decía. El hecho de que Juan el Bautista haya venido para el testimonio de Jesucristo, ¿cierto?, para hablar de él y preparar el camino del Mesías. Aquí hay una doble lectura en el final del versículo 7, a fin de que todos creyesen por él, ¿cierto? Se refiere a una incontable. Y lo otro, el Evangelio, a pesar de que creemos en el objeto principal que sería Jesucristo, ¿cierto? Dios mismo, Dios en la carne, sí nosotros podemos creer en el Evangelio por canal de alguien, o ¿cierto? Porque la palabra en la Reina Valera dice a fin de que todos creyesen por él, en el griego dice a través de él, y ese él es Juan el Bautista. Entonces ese a través es como un puente. Es un puente que Dios puede hacer. Cuando usted predica el Evangelio a una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce la Biblia, usted es un puente. Usted es la palabra es pontífice. Al Papa le dicen el sumo pontífice, el supremo puente entre Dios y los hombres, cosa que es una herejía, porque lo único que es significa un puente, algo que conecta dos extremos quizá por ejemplo, el puente corintio, que dos grandes regiones separadas por el mar, hicieron un puente y conectan dos, una península, ¿cierto? Y tráfico de vehículos, y la gente puede pasar de un país a otro. Eso es un puente. Eh, entonces, misión en el griego, eso sería como algo como un mediante, como un puente, un conector, ¿ya? Se puede traducir como pasar a través de algo o atravesar, ¿cierto? O un conducto. Entonces, aquí hay algo importante. Usted predica y la persona se convierte, los créditos no son para usted, son para Dios, ¿cierto? Porque Él se gloria cuando un pecador se arrepiente. Pero se ocupa, en este caso, a las personas para pregonar el Evangelio. Ya eso hay que entenderlo. Este concepto también se malentiende porque al saber de que nosotros predicamos el Evangelio, cualquier hermano puede predicar el Evangelio y una persona se convierte o le abre el corazón a Dios. Al revés, me gusta decirlo, Dios abre el corazón de la persona. eh, Eso es para la gloria de Dios. Pero el puente, en ese en este tiempo que estamos viviendo nosotros, sería la persona que predicó. Y eso es lo que dicen al griego. O sea, está negando la participación de los hijos del reino, de la iglesia, ¿me entiende? Entonces, de alguna forma sí se puede decir o llegar a que sí tenemos un papel importante en este mundo, de poder predicar para que la gente creyese por nosotros, eso es lo que está diciendo. Es por testimonio, para que diese testimonio de la luz, que es Cristo, ¿cierto? A fin de que todos los que obviamente van a creer, creyesen por nosotros en este caso, que nosotros somos los predicadores del Evangelio. Ya somos el puente, el canal, el conector. Eso es lo que significa el versículo 7. No sé si hay alguna pregunta con respecto al versículo 7 para pasar a otro, ¿no? Al siguiente.
Por ejemplo, Juan 1:19 dice de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, ¿tú quién eres? ¿Se acuerdan de esa parte? El testimonio empieza del versículo 19, que eso lo vamos a ver más adelante. Eh, pero el versículo, fíjense cómo empieza. Este es el testimonio de Juan. Así dice, de simple, así de simple. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Obviamente ellos no conocían a Jesucristo y encontraban extraño que se levantara, sobre todo en el desierto, con esas características. Juan 1:26 dice, Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Se dan cuenta? Yo bautizo con agua. Yo lo que estoy haciendo aquí en este arroyo, ¿cierto? Yo bautizo con agua para arrepentimiento, como dice Mateo 3, ¿cierto? Eh, pero más en medio de vosotros, quiere decir que Jesús ya está empezando su testimonio, su ministerio, su testimonio, ¿cierto? Eh, más en medio de vosotros está uno, en el griego es como el uno, el único, ¿cierto? A quien vosotros no conocéis. Ellos no tenían una verdadera, ¿cierto? A través de esa religión falsa, entonces no conocían a Dios, no lo conocían en absoluto. El 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya este es un tremendo versículo que si lo explicamos tendríamos mucho rato, pero tratando de ver, de nuevo, Juan 1:32 enfatiza también, Juan dio testimonio, ¿se dan cuenta? Testiguar, testificar, hablar o a favor de algo, dar testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense la palabra permanecer, eso es muy importante, porque en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene y permanece sobre nosotros. Y eso es muy importante para los hermanos que creen que uno puede perder la salvación. El Espíritu Santo permanece, en este caso refiriéndose a Cristo, ¿cierto? Pero Cristo iba a revelar del Espíritu Santo a nosotros. El Santo permanece sobre él. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, él me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo no lo conocía. Juan el Bautista cuando quiere eso, y yo no le conocía, eh, los comentarios sobre esto, cuando una persona, la palabra conocer en la Biblia, nosotros lo entendemos cuando lo leemos a simple vista. Conocer es como saber de una forma quizá intelectual, ¿cierto? Yo sé cocinar, yo sé manejar, no sé, ¿cierto? Y ejemplificamos con cosas así. Pero la palabra conocer en la Biblia es un poco más profunda. Conocer se refiere a tener a ser íntimo con alguien, sobre todo relaciones íntimas de carácter filial, ¿cierto? De carácter incluso sexual, se puede ocupar de conocer en la Biblia, ¿ya? Entonces cuando dice yo no le conocía, claro, Juan el Bautista, la Biblia decía que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo, escogido entre la madre, pero el Logos de alguna forma no habría llegado a tabernaculizar, como dice Juan 1:14, no había el cuerpo en el sentido ministerial. No era palpable el ministerio de Jesucristo todavía hasta que se encuentra obviamente con... Eh, hay tiempos muertos en la Biblia, no sé si ustedes han leído comentarios históricos de eso, de que hay versículos que quieren tanto a la Jesucristo y a la niñez de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces el concepto de conocía no quiere decir que no sabía nada de él,
No, no es así. Se refiere a lo palpable cuando uno se topa con alguien y tiene una relación íntima. Jesucristo ya había venido en carne, pero no había principado su ministerio. No había empezado a predicar, ¿no? Las buenas nuevas. Entonces, eh, a eso se refiere. Ese es el contexto de, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar, que fue el Espíritu Santo en el desierto, que encomendó a Juan el Bautista, aquel me dijo, ahí se dan cuenta de que el Espíritu Santo habla, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu, un versículo trinitario, ¿cierto? Hay comentaristas que dicen que el que le habló fue el Padre, para así poder vincular versículo trinitariamente. A- Pensemos eso, aquel me dijo, el Padre, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece Cristo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, hay algunos comentaristas que se atreven a decir eso. La Biblia no distingue las personas, pero sí menciona en contexto varias veces la deidad de las tres personas en sí, ¿ya? Pudiéramos pensar que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en Juan 1:33. Claramente sí podría ser. Juan 1:33 y le he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. De nuevo, Juan diciendo, y he dado testimonio, y he dado testimonio, y he dado testimonio. Antes de que es repetitivo Juan, Juan el Bautista hablando a estas personas, a estas personas, ¿cierto? Este mensaje de dar testimonio. Y aunque suene repetitivo, es una enseñanza para nosotros. Sería muy raro que un cristiano que dice ser cristiano verdadero, ¿cierto? Que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que ha nacido nuevo, tenga cerrada con respecto a la predicación del Evangelio, donde sea, con amigos, con familiares, en el trabajo, en los estudios, en la casa, porque el cristiano no se puede callar, el Espíritu no lo deja callarse, entonces sería muy raro que nosotros no estemos dando testimonio, dando testimonio, dando testimonio, y al final ese es el mensaje de Juan el Bautista, presentar, ¿cierto?, a la gente, eh, en el caso de Juan el Bautista, contextual momento histórico, presentar a Dios encarnado y preparar el camino del Mesías. Para nosotros, la aplicación es predicar el Evangelio. Esa es como la moraleja que podríamos sacar de eso. Pasemos un poquito, si es que no hay preguntas. El versículo 8 no era en la luz, sino para que dice testimonio de la luz. Y esto lo digo yo, no lo saqué de ningún comentario. Yo creo que aquí se hace una sobre todo porque el versículo 7 está afirmando el testimonio acerca de la luz, y también a fin de que todos creyesen, y eso es como dar un crédito a Juan el Bautista. Pero aquí el versículo 8 es como que le baja, quizás por ocupar el término gloria, a Juan el Bautista, dice, no es la luz. O sea, si tú estás pensando en que, claro, yo estoy predicando, ¿cierto? Y nosotros estamos predicando a las personas para que Evangelio, claro, no te gloríes en eso. ¿Por qué? Porque tú no eres la luz. Así de sencillo. No eres la luz. Nosotros no somos la luz. Me acuerdo que una vez un hermano me preguntó por un texto que sale en Mateo, creo, que dice que nosotros somos como una luz, ¿cierto? Mundo. ¿Y cómo contrastamos eso con eso? Bueno, tiene que ver, pero a la vez no tiene que ver. ¿Por qué? Porque está hablando del principio de Evangelio. Tenemos que leerla contextualmente. El Evangelio no había llegado a ser predicado, ¿cierto? Por Juan el Bautista, esto no había llegado en ese momento. Entonces, lo que está haciendo Juan, el apóstol, escribiendo Juan 1, está hablando desde la preexistencia todo el capítulo 1 de Juan hace una representación de quién es Jesucristo. Y también habla un poco del ministerio de Juan el Bautista.
Pero lo que quiere decir principalmente en describir esa luz, en describir el verbo, en describir la vida que está dentro de ese ser que es Dios mismo, que es, que es Dios en la carne y Dios, ¿cierto? En ese ser humano de la deidad. Entonces, el principio es, contextualmente, es hablar de la luz, hablar de la vida, hablar de Jesucristo, hablar del verbo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No era en la luz, está estableciendo de que de alguna forma nosotros, a pesar de que somos puentes, conectores con las personas del Evangelio, la luz no proviene de nosotros. Yo creo que esa es la mejor palabra, el mejor término. ¿Se entiende? Nosotros somos puentes, nosotros al hablar de la luz, al hablar del Evangelio, somos solamente el conector, pero esa luz, el nacimiento espiritual, la regeneración, el poder del Espíritu Santo, y todo lo que provenga de Dios no viene de nosotros, no fluye de nosotros. ¿Por qué? Porque es simple, el ser humano no puede generar, hacer obras del Espíritu, porque es un ser caído, ¿ya? Entonces, no somos la luz, Juan no era la luz, sino para que diese la luz. De nuevo reafirma lo que está haciendo Juan el Bautista como heraldo, como un misionero de Dios. Ese testimonio de la luz. Y esto es un eslogan para nosotros. Nosotros, cuando prediquemos, acordémonos de Juan 1.8. No somos la luz. No para que nosotros vinimos, llegamos a nacer, ¿cierto? Para dar testimonio de la luz, ¿cierto? Atestiguar, dar testimonio, predicar el evangelio, dar el testimonio de la luz, siempre refiriéndose a Cristo. Eso es lo que significa. Si alguien puede leer Hechos 19.4, por favor. Hechos 19.4. Ya aquí ¿Sí? dice en la Biblia de la América, y Pablo dijo, bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Ya. ¿Lo puede leer de nuevo, hermano, por favor? Sí, ahí. Dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es en Jesús. Exactamente. Sí, eso es una reafirma lo que estamos conversando. Y Juan 3.28, miren lo que dice, vosotros mismos testigos, es Juan el Bautista hablando, de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Este versículo resume todo lo que estamos conversando. Ya, en ese sentido tenemos que hacer la distinción que corresponde al tema del testimonio y también del ministerio. Ya, recuerden eso. Nosotros no somos, sí somos portadores de luz porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y con eso tenemos la fuerza, el ímpetu, las ganas, la fuerza, como quiera llamarlo, de predicar. Pero eso es, nosotros seríamos como un instrumento usado por Dios. Pero de nosotros no puede fluir esa luz, ¿cierto? El Espíritu se apaga cuando Adán y Eva pecaron y murieron espiritualmente. Entonces el hombre no puede producir obras de justicia, obras del Espíritu. Eso usted, según Romanos 3. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo creo que el 8 está muy claro, es bastante entender eso. Vamos a pasar al 9 para ver si alcanzamos. Nuevamente reafirma Juan 1.9, aquella luz verdadera. Aquí añade un calificativo bastante singular, ¿cierto? Que se le añade a luz. Sabemos que aquella luz es Jesucristo, lo sabemos. Contextualmente, Jesucristo es la única. Pero añade verdadero, verdadero.
La palabra verdadero en el griego es alenos, que significa algo que es veraz, algo que es sincero, algo que no tiene mentira, ¿cierto? Que no es camuflado, sino que es verdadero, auténtico. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera podemos decir en simples palabras, si dice la Biblia que hay luz verdadera, ¿qué es lo contrario de luz verdadera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede existir si la Biblia nos dice aquella luz verdadera? Y se refiere obviamente a Jesucristo. ¿Qué es lo antitético de luz verdadera? Lo contrario, o el antónimo. Sí, tiene que ver con tinieblas, pero es otra palabra. Es fácil. Oscuridad. Sí, es lo mismo que tinieblas, un sinónimo. Una luz falsa, puede ser. ¿Y quién dijo eso? Yo, Samuel. Ya, Samuel, bien, muy bien, Samuel. Tiene un punto. Y usted puede decir, pero ¿cómo puede existir la luz falsa si la luz verdadera es la que disipa las tinieblas? Claro, la Biblia lo dice. La Biblia habla del concepto de la luz falsa. Lo dice, y no se maravillen, ¿cierto? Porque Satanás mismo se disfraza como ángel ángel de luz. Exactamente, entonces puede aparecerse un ser bonito, todo iluminado, ¿cierto? Como dijo José Smith cuando se un ángel, dos ángeles que se llamaban Morón o Moroni, y le dieron unas tablas que estaban escritas en egipcio cuneiforme y le dijeron, anda, traduce el libro del Mormón. Y dice que es el segundo libro del testimonio de Jesucristo. Eh, pero, claro, su experiencia no la podemos poner en duda porque no la vivimos nosotros, pero él siempre dio testimonio de eso y habló. Esa experiencia pudo haber sido verdad. Y eso no lo podemos nosotros de alguna forma desmentir. Quizás, pero lo que se le apareció a él no fue un señor como con callos, ¿cierto? Un animal quizás que daba miedo, que asusta, ¿cierto? Como muchas veces pintan a Satanás así, aunque ocupa esas representaciones. Principalmente tenemos que saber que Satanás es un ángel caído y es un ser de luz. Ya, entonces Satanás no va a venir aquí diablo, ¿cierto? Y se va a vestir mal, así como los niños en Halloween y se va a poner feo con sangre. No, no, él se va a representar como bonito, como bello, como luz, para atraer, para confundir, para tapar la luz verdadera. Entonces, le hablo de este concepto, sí existe la luz falsa. Eh, Recuerdo un testimonio, aquí complemento un poquito esto para poder explicarlo, de un pastor que contaba el siguiente testimonio. Mire, ese pastor, ya obviamente viejo, pero él contaba que cuando él tenía en México, su familia le hizo la típica fiesta que se celebra en México o Estados Unidos, ¿cierto? Por la costumbre gringa de celebrar los 15 años, ¿cierto? A los jóvenes, a las señoritas en esa edad. Y creo que el niño lo que pidió a la mamá fue una camisa de una marca bastante cara, del precio elevado. Y el niño quería usar la camisa que la mamá le había regalado en la misma fiesta de los 15 años. Entonces él se la puso y creo que era de seda, bien bonita. Entonces creo que él hizo una fiesta hasta bastante tarde, la hora de la madrugada. Y llega un momento en que la gente se empieza a ir, ¿cierto? Y él dice que eran como las 3 de la mañana y toda la gente se va. Y, y él, producto de la misma fiesta, ¿cierto? Parece de la comida, él se mancha la camisa. ¿Cierto? Y ya era tarde, entonces creo que en el edificio donde vivía se había cortado la luz y la única luz que tenía era la luz de la luna. Entonces él se fue a la azotea del edificio a lavar esta camisa, se puso una y empezó a reflejar la camisa, ¿cierto? Le echó detergente y como
no tenía una mejora de la luna, veía que la mancha todavía seguía ahí y seguía refregando, 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 y estuvo un buen rato y decía, oh, la mancha no sale. Entonces se cansó tanto de eso que llevó desistió de lo que estaba haciendo, baja, ¿cierto?, al edificio, deja colgada para que se seque y dormir. Y en la mañana despierta, ¿cierto? Y se acerca, lo primero que hace es ir a ver su camisa, como le había quedado del lavado, ¿cierto? Y luego ve una camisa en el momento, en el lugar donde estaba la mancha, estaba rota, estaba rota. Hizo él mismo con tanto cepillarla, tanto lavarla, le hizo un orificio ahí a la camisa de seda tan cara que le había costado a la madre en el día de su cumpleaños tan importante. Entonces ahí está la moraleja, que nosotros teniendo una luz falsa, a ver bien, nos vamos a distinguir bien, no vamos a poder seguir lo que Dios quiere para nosotros, o el propósito de Dios para nuestra vida es luz falsa. De alguna forma también podemos atribuir que Jesucristo mismo es la luz, eso lo sabemos, pero también la Biblia es la luz, en nuestro mapa, claro, para poder caminar en este mundo, en nuestro sendero, ¿cierto? ¿Se acuerdan del versículo? Lámpara es tu palabra, ¿cierto? Y lumbrera nuestro camino. Eso es lo que hace la Biblia, eso es lo que hace la palabra de Dios, sabiendo que la palabra misma de Dios es Cristo. Entonces nosotros teniendo esa luz falsa no vamos a ver bien y no vamos a distinguir. Él cuando empezó a lavar no vio bien, no tenía una definición, lo cual le provocó un daño a la prenda. Entonces eso es lo que puede pasar, ¿cierto? Si no tenemos un buen cimiento, una buena base, ¿cierto? Para nuestras ideas teológicas o nuestro pensamiento con respecto a la doctrina. Por eso es importante ese concepto, aquella luz verdadera, sabiendo que Jesucristo está fuera de toda falsedad. Jesucristo es la luz verdadera, la única luz verdadera que existe. Dice que alumbra a todo hombre, ¿ya? Esto se entiende muchas veces como que, mira, Jesucristo sí está alumbrando a todos los hombres. Y claro, de alguna forma por intermedio del Evangelio. Porque cuando él vino, ¿cierto? Su ministerio fue bastante corto, entonces Jesucristo vivió 2000 años y él no está aquí en el sentido humano alumbrando a todo hombre. Entonces, ojo, vuelvo a repetir, la Biblia se estudia contextualmente, idioma original, para poder entender que alumbra a todo hombre, lo que está diciendo, que esa luz está alumbrando a todo hombre, está iluminando, esa mina por intermedio, ¿cierto?, de la predicación, del Evangelio y del poder de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está haciendo, esa luz verdadera constantemente. Cuando usted predica el Evangelio, llega por ocupar el término, un chispazo de luz a esa persona, ¿cierto? Para que pueda, Evangelio, ¿cierto? Jesucristo siempre está constantemente, mientras usted predica, está iluminando, ¿cierto? Y es a todo tipo de hombre, a toda clase de hombre, ¿ya? El cual está iluminando, eso significa en el griego, la Reina Valera dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya, ese venía a este mundo, obviamente, también el concepto mundo muchas veces se refiere como a todo el mundo, y realmente no es así. Venía a este mundo se refiere a lo creado, a su creación, ¿ya? Entonces, aquella luz verdadera, recuerde, que alumbre, que está iluminando permanentemente a través de su poder, del Evangelio, venía a este mundo, vino a este mundo, ¿ya? Recuerden que Juan, el apóstol, escribió este Evangelio y está escribiendo en pasado, porque lo más probable es que lo haya escrito entre el 96 y 98 después. Entonces, venía a este mundo, está hablando en pasado, ¿ya? Porque Cristo ya había venido en esos momentos. Versículo 10. También el mismo concepto del pasado. En el mundo estaba, ya Jesucristo cuando vino al mundo, ¿cierto? Y vivió sus 33 años y medio, calculan, Él estuvo en este mundo. El Dios encarnado, ¿cierto? Ese hombre era verdaderamente Dios. Estuvo en este mundo, o estaba en este mundo.
¿ya? Y el mundo por él fue hecho. Aquí Juan se pone bastante teológico porque yo creo que lo que está pensando Juan en el griego de este mundo que tú creaste, tú viniste a este mundo que tú creaste. Reafirma de nuevo. Y este mundo, por ti, por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Ya? Lo que dice en el griego, mientras que el mundo estaba viviendo su vida, por así decirlo, él vino a este mundo, ¿ya? Y este mundo por él mismo llegó a ser, llegó a existir. La Reina Valera dice, por él fue hecho. Lo que dice en el griego es, a través de él este mundo llegó a existir, ¿cierto? O llegó a ser. Y el mundo a él no le conoció, pero el mundo no le conoció, dice la Reina Valera. Y obviamente ya hablamos del concepto conocer que se refiere a lo íntimo, ¿cierto? Una relación con Dios. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Eso quería preguntar si era de forma íntima. Sí, sí, pero el mundo no le conoció. El concepto conocer en la Biblia es bastante directo, es como, no es tan general, sino que cuando hay conocer se refiere a lo íntimo, a la relación íntima, por ejemplo, entre un hombre y una mujer casado. Eso es una manera de conocer. Recuerden que Génesis, en la creación, eh, cuando nace Caín y Abel, hay un concepto ahí de que Adán no conoció a Eva, ¿cierto? Hasta que nació Caín y Abel. Hay un concepto ahí en el hebreo original que se ocupa la misma palabra conocer. Lo mismo a María y José cuando están en el contrato de desposorio, cuando María queda encinta, ¿cierto? Una obra del Espíritu Santo. Y María no conocía a hombre, dice la Biblia. No tenía relaciones con hombres, no había tenido ninguna relación íntima o sexual con ningún hombre. Se ocupa ese término para relaciones íntimas, ya sea filial, ¿cierto? Familiar o intelectual o de fe, pero se ocupa de una manera bastante... Por eso el mundo no le conoció. El mundo no tuvo esa relación, ese acercamiento a Jesucristo. Ahora, si enfatizamos mundo para todos, también error teológico, porque si decimos que el mundo no le conoció, es mentira, porque yo he conocido a Jesucristo, usted también ha conocido, somos parte del mundo, ¿cierto? Entonces, es una generalización para la gente que no ha tenido o no puso la fe en Él, ¿cierto? Que arrepentimiento en Él. Lo desecharon, lo mataron, ¿cierto? Pero el mundo no le conoció, a eso se refiere, así simple. Y llegamos al versículo 11, ¿ya? Que dice, importante, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí hay dos versiones, por los comentarios que yo he podido, ¿cierto? Y algunas predicaciones, podcast y cosas que voy escuchando. Hay dos apreciaciones bastante directas con respecto a este versículo. Muchos maestros, sobre todo los rabinos de índole judía, dicen que a lo suyo vino significa de que vino a lo creado en sentido mundial, o sea, no a los judíos. Por eso le digo que hay dos puntos de vista. Hay unos que dicen, está en este versículo, dicen que Jesucristo vino, cuando dice a lo suyo vino, se refiere a los judíos. Y claro, tienen muchos textos de base para decir eso, de que los judíos, de acto, ¿cierto?, era el pueblo escogido de Dios, etcétera. Y sacan toda esa teología que tiene que ver con la teología del pacto para decir a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, al pueblo étnico de Israel, ¿cierto? Y el otro comentario, como les digo, se refiere a lo suyo vino, o sea, a todo lo que Jesucristo vino a lo suyo. Si él se acerca, sabiendo que es Dios, se acerca al mundo en forma humana, él vino a lo suyo, porque el mundo es suyo. Como dice por ahí un teólogo puritano, Abraham Kuyper, dice que toda pulgada cuadrada en el universo es de Jesucristo, Cristo, de lo que sea. Y eso es verdad. Entonces, yo creo que podríamos unir estos dos conceptos o estas dos escuelas que
que se debaten, ¿cierto? Es referir a las dos cosas perfectamente sin llegar a una pelea, sino que sí se puede referir a que Jesucristo se acercó a los mundos, ¿cierto? Y también a su pueblo Israel, cosa que muchos lo rechazaron, y los suyos no lo recibieron. ¿Alguien iba a preguntar algo? Hermano, ¿Sí? en el original dice a los, eso quiere, ¿se puede referir mejor a personas, a un grupo de personas, o no es como tanto a un todo, ¿o no? Porque decir a los suyos no es lo mismo que decir a lo suyo. Sí, 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 no, sí, está bien la versión que hace usted, pero en el griego eso es un artículo que se lee jo y puede ser el, la, lo, muchas veces significa otras cosas, cosa, este, ese, quién, uno, Mm. puede Claro, referirse a varias cosas, entonces eh, se hace ese consenso. Yo personalmente me afiato con las dos, porque la Biblia en varios versículos habla del rechazo de Jesucristo en un sentido obviamente étnico, como Israel que lo rechazó, ¿cierto? Que sería a los suyos, podríamos decir. Reina Valera traduce a lo suyo, ¿cierto? La transliteración en el diccionario Strong dice hacia adentro de lo suyo, o sea, hacia adentro significa como íntimamente, si él se acercó a los suyos vino y los suyos a él no lo tomaron, como hicieron suyo, no lo recibieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no veo ningún problema en tener las dos de interpretación. No podría inclinarme por una o por otra, porque sí encuentro versículos que apoyan eh, a dos escuelas en este caso, ¿cierto? Eh, Mateo 15:24, antes de terminar, Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta que este versa el hecho de que sí vino al pueblo étnico de Israel, que sería una interpretación de lo que estamos conversando? Hechos 3, hermano Antonio, lea Hechos 3, 25 y 26. ya. Hechos 3, 25 y 26. Sí, Dice, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, en tu simiente serán bendita toda la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a uno de vosotros de vuestras iniquidades. eso es Biblia de las Américas, ¿cierto? Claro, sí, La Reina Valera dice a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo, dice no a su siervo, lo envió para que os bendiga, cada uno se convierta de su maldad. Sí, son sustantivos, está bien traducido. Eh, Otro versículo que apoya obviamente el étnico. Como les digo, puede significar, yo creo que las dos cosas se cierran mucho en el tema del antisemitismo, que es de que Dios ha desechado al pueblo de Israel y que Dios no tiene ningún pacto más para los, los, o los judíos, mejor dicho, que han rechazado al Mesías. Vino Jesucristo, ¿cierto? Con el Evangelio, rechazan el Evangelio y quedan, ¿cierto? Hoy día a la teología del pacto se le denomina antisemitismo,
antisemitistas a ellos, porque hoy en día los que están allá en Palestina, ¿cierto? Los que están en esa región, ellos no creen que son un pueblo todavía escogido, sino que Dios se refería a la iglesia. El debate, ¿cierto?, de la teología del pacto, con el dispensacionalismo, que el dispensacionalismo dice que Israel hoy en día, aunque sigue siendo el pueblo de Dios. Yo me inclino por eso. Yo creo que Dios tiene un plan para ellos en la tribulación. Y esa es el dispensacionalismo con la teología del pacto. Cosa que yo no comparto de la parte de la teología del pacto, que Dios ya haya acabado con Israel. Eso no creo que sea así, porque todavía vemos un Israel étnico que existe, ¿cierto? Aunque la mayoría muchos son ateos, muchos eh, creen en el Yahweh del Antiguo Testamento, pero no creen en Jesucristo como el Mesías, ¿cierto? Sino que cuando leen los textos que hablan del Mesías en el Antiguo Pacto, ellos atribuyen que ese sí el que hablaba la Biblia, aunque hacía una tipología, es Israel mismo. Pero si usted lee Romanos 9, 10 y 11, se va a dar cuenta que permite el endurecimiento parcial en un tiempo corto de Israel, que yo creo que se refiere a este tiempo donde Israel está duro, pero después Dios va a volver y los va a bendecir en el milenio, en el reino terrenal. Pero eso Manuel, es, ¿sí? hay otro versículo clave también aportando. Está en el Evangelio, no sé, pues, dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. No son oirán mi voz y habrá un pastor. Entonces ahí también se refiere al tema que usted está imponiendo. Y tengo otras ovejas. Sí, sí, eso se está refiriendo a Juan 10, 16. Claro, el texto, por eso les digo que, por eso le hablé de las dos escuelas de interpretaciones, porque yo trato de caracterizarme de ser un poco bastante honesto con la teología, porque si hubiera un maestro milenialista enseñándolo a ustedes, le diría, no, la iglesia es Israel de Dios y Israel quedó rechazado. O al contrario, un dispensacionalista con mucho odio hacia la teología del pacto diría, no, no es Israel de Dios, sino que Dios eligió a Israel y ese es un pueblo y nosotros somos otro pueblo. Yo no hay que hacerlo así con tanta quizá amargura o un poco tan cerrado a la teología. Yo soy un poco más abierto de tener todas las interpretaciones que están ahí en la arena de la teología para ser honesto con eso. Yo creo que es lo mejor. Respondiéndole al hermano, también tengo son de este redil, a que ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Claro. La teología del pacto dice, Dios está haciendo de los dos pueblos uno. Claro, oirán mi voz, se convertirán, ¿cierto? Y habrá un rebaño, un solo pueblo y un pastor, Jesucristo. Dicen, sí, ¿sabes? Dios está haciendo de la iglesia y de Israel y de los gentiles y de los griegos, está haciendo un pueblo. Claro, es un pueblo salvado por gracia, ¿cierto? Como dice Samuel Peremillo, todo el que se salva en el tiempo de la iglesia, desde el primero que entró en el Antiguo Testamento hasta el último que entre antes de destrucción de este mundo, todos se salvan por gracia. Y yo creo que este texto está hablando de eso. Está hablando de la salvación común, que no hay salvación. Hay una salvación para todos, seamos judíos, seamos gringos, seamos mexicanos, todos entramos por la misma salvación, el mismo sacrificio al cuerpo de Cristo. Y esta distinción de también tengo otras ovejas que no son de mi redil, le voy a hablar brevemente sobre la interpretación de esto. Muchos dicen que es gente de la Iglesia Católica, que yo lo he escuchado a maestros hablar de esto, que se tienen que convertir al cristianismo verdadero entre llegar a la salvación. Ya, eso es una interpretación. Lo segundo es que separan la iglesia, como les digo, de Israel, que sería la segunda interpretación, porque ellas también debo traer. Y la tercera sería como los gentiles.
independiente seamos de la iglesia o seamos judíos convertidos al cristianismo, el gentil estaba fuera de los pactos. Hacen como un tercer pueblo, por así decirlo, una interpretación, una escuela de interpretación que dice que Dios tiene que traer a ellos, que serían todas las naciones gentiles que se van a convertir. Pueden ser cualquiera de los tres, pueden ser que no. La Biblia en este caso no especifica. Entonces, si yo empiezo a darle más interpretación de lo que me dice la Biblia, yo empiezo a alegorizar el texto y puedo caer en un error, ¿ya? Que es lo que ha hecho maestros de la teología del pacto o los amilenialistas, que empiezan a decir, mira, esto significa esto, ¿no? Y eso yo creo que no es ser muy honesto con... Ya, aquí lo único que dice Dios es, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y el contexto aquí es judío, entonces pueden ser los gentiles, se puede, a la iglesia que están fuera de los judíos, ¿cierto? Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dan cuenta? Entonces, Juan está en un contexto judío, ¿cierto? Aunque los investigadores de Juan dicen que Juan escribió el Evangelio en griego, ¿cierto? Para gentiles, porque el idioma que se estaba hablando en esa área en esos tiempos era el idioma griego, ¿ya? Aunque Juan sabía arameo, sabía hebreo, también escribía en griego. Pero son especulaciones, son interpretaciones, ¿me entiendes? Entonces, pudiera ser cualquiera de las tres. Yo soy más honesto con esto y no me atrevo a decir, sabe que soy la Iglesia Católica, sabe que son los... No, este es un versículo bastante abierto, entonces tiene un espectro bastante amplio. El hecho de que nosotros estemos dentro del redil de Jesucristo en la iglesia y hay una persona no convertida, está fuera del redil, entonces yo le puedo dar esa interpretación. Entonces no hay que cerrar tanto la interpretación alegórica que se le puede dar a la Biblia. Yo creo que se puede correr un riesgo bastante eso, así que es mi percepción. Ya usted puede tener la suya y la vamos a respetar. MacArthur igual él afirma que habla de los judíos cuando dice a los suyos. Dice Claro. que a los suyos hablando del mundo y a los suyos hablando como... Sí, sí, exactamente. Por eso les digo que, como les comenté recién, yo soy un poco más honesto con esto y les doy la escuela. No me cierro con una porque no lo encuentro bueno. Por eso les digo que está en esta interpretación. Puede ser a los suyos, ¿cierto? Que el pueblo lo rechazó. O también puede ser a los suyos en el sentido de que cuando Jesucristo se acerca al mundo, todo lo que a él se acerca es de él. Claramente pueden ser las dos cosas, no hay ningún problema para eso. Y los suyos no lo recibieron, ¿cierto? En este caso, Hermano, sí, disculpe, para complementar el tema que está bueno, hay Pablo sobre judíos. El judío no es el que, refiriendo a los gentiles, que somos raíces judías, dice Pablo, es el que tiene un nuevo nacimiento, el que lleva el nuevo pacto. Por ejemplo, somos injertados en la buena oliva, que sí, yo pienso que ese también es un tema de conversación, ¿no? sí, tiene mucho que ver lo que dice el hermano. Regula por contexto, entonces el contexto ahí lo que está diciendo Pablo es que a Pablo le están diciendo, mira, yo soy judío, pues, yo tengo los pactos. De hecho, Pablo mismo ahí en Romanos 9 dice, yo soy el mismo anatema y llamarme maldito a causa de mis hermanos que son judíos. O sea, yo amo tanto a los que son como yo de sangre judía, verdadero Mesías, ¿cierto? Al verdadero cristianismo, y quisiera yo ser maldito por causa de ustedes. Ojalá Dios a ustedes le diera la salvación, está diciendo. Entonces, porque el verdadero judío, ahí obviamente está hablando en un contexto de la salvación. Porque los judíos, soy judío, tengo los pactos, soy hijo de Abraham, pues se sacaban pecho. Entonces, no, pues el verdadero judío es el que tiene, obviamente, el Espíritu Santo, es renacido, y ahí Pablo habla todo un contexto judío para representar una representación, valga la redundancia, espiritual. ¿Se entiende? Pablo muchas figuras porque Pablo hablaba muchos idiomas, entonces los griegos ocupaban muchas figuras literarias para poder hacer representaciones, por eso ocupa el olivo,
Juan también hace lo mismo en el Evangelio de Juan, porque Juan era un judío que hablaba griego y habla de que Jesucristo es la puerta, ¿cierto? Jesucristo es la puerta. Ese es el pan, ¿cierto? Y ocupan varias representaciones para hablar de Cristo. Pablo hace lo mismo, pero hay versículos que hay que estudiarlos en su contexto para poder hablar de esto, como dice el hermano Alejandro. El verdadero judío, una negación a lo que ellos estaban diciendo. Yo soy judío, soy hijo de Abraham, tengo los pactos, Dios me escogió a mí, yo soy la nación de Israel. Y Pablo dice, Hermano, no, pues el verdadero judío es el convertido. ¿Sí? oiga, a veces cuando leo la Biblia de las Américas, bueno, aquí algunas palabras tienen señalado con numeritos, donde salen abajo. Por ejemplo, hay pasajes donde dice, le habló en arameo, o sea, voy a así convertir una frase. Dice aquí, le habló en hebreo, perdón. Y en el numerito abajo la ¿Ya? explicación dice arameo judaico, una combinación entre el arameo y el hebreo. Exactamente. Sí, usted mismo se dio la respuesta. Lo que pasa es que, según dice, si los investigadores de lo que yo podía estudiar, el idioma hebreo con el arameo se parecen mucho, 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 mucho. Como diríamos, a ver, para que me pueda entender, es como el español que hablan en España con el español que hablan en Chile. Pero ambos son español, ambos son castellanos. ¿Se entiende? Sí, sí, Eh, sí. de, de hecho, el apelativo de hebreo, lo que significa hebreo, ¿cierto? En hebreo es los del otro lado del río, ¿cierto? Porque la gente, ustedes saben que la gente de Canaán, antes de que llegara Josué, estaba habitada por naciones impías, por pueblos que no pertenecían al pueblo de Dios, gigantes, ¿cierto? Mm. De los hijos de Anak, habla número 16, habla de eso. Eh, Toda una raza, ¿cierto? Que fue una perversión genética que hizo Satanás para poder impedir que llegara a la línea del Mesías. Eh, esas tierras estaban habitadas naciones paganas y de sobrenombre, de un apelativo quizás un poco para ofender, le decían los del otro lado del río, que era, ¿cierto? Que no podían entrar a la tierra prometida porque estaban estos seres. Entonces es como una vela hebreo, más que un idioma, es como un eslogan que tienen los hebreos. De hecho, el hebreo hebrea, ese es como el idioma original. Entonces hubo ahí una mezcla en el sentido de que el idioma hebreo arameo es como que fuera el mismo español, hablado entre un chileno, un argentino, quizá un español igual. ¿Se entiende? Es como lo mismo. Hay una diferencia ahí un poco, pero tampoco es tan notable. Por eso que hay fragmentos de la Biblia del Antiguo Testamento que están en arameo y otras que están en hebreo, pero hablan lo mismo. Tractos del libro de Daniel, etcétera, etcétera. Así que eso, hemos podido, gracias a Dios, completar el del 7 al 11, que son versículos bastante sencillos, ¿cierto? La mayoría del boom de la teología está en los primeros de Juan, pero la idea también, yo tenía hartas notas acá, pero no quise decirlas todas para poder avanzar, ¿cierto? Y poder cumplir, poder avanzar un poquito más rápido. Así que pudimos avanzar, gracias a Dios, del 7 al 11. Y ya la próxima semana, cuando nos podamos reunir, vamos a seguir eh, con esta de Juan, que son bastante interesantes. Otra cosa antes de despedirnos, es que, bueno, nuestro hermano Sebastián nos avisó de que él entra a trabajar y grabar las clases, entonces yo voy a tratar de- me voy a esforzar harto de poder empezar a hacerlo yo, de que no me ha llegado la fibra óptica acá en Ventana, están tirando los cables para tener fibra óptica, que es una calidad de internet mejor.
Graban como... Hermano Alex, ¿Sí? yo tengo fibra óptica también aquí en la casa. Y tengo un computador que igual sirve para grabar. Claro, No, no sé si le servir o si lo quiere hacer usted. sí, lo que pasa es que si lo hago yo voy a tener... Yo no tengo un buen internet acá. El computador sí me acompaña, pero el internet no. Entonces, más que nada, por eso no grabo. Y el hermano lo va haciendo. Entonces, si podemos pasar a usted y usted lo puede hacer, quizás en la semana usted converse ahí con el hermano Sebastián, ahí por interno, y se asesora bien con él para hacer el tema de la grabación. Eso ha servido mucho. Los hermanos no se pueden conectar, ven la grabación y le ha servido bastante. Entonces dejar de grabar igual sería una tremenda el material. Podemos tener esas grabaciones en MP3. Sí, po, sí se puede. De hecho, la grabación como se sube a YouTube, eh, del YouTube hay de video a MP3. Yo varias veces lo hago así cuando veo una predicación interesante de algún pastor, ¿cierto? Que me gusta o alguna exhortación. Viendo el video siempre, lo convierto a MP3 y lo escucho todo el día. Entonces, es súper práctico hacer eso. Y yo creo que se puede. Bueno, Abraham, ¿me puede apoyar en eso? En eso sería genial, porque como le digo, yo lo haría, pero no tengo la condición del internet muy bueno, entonces no sé grabación. Hasta que me llegara la fibra óptica. Si me llega la fibra óptica acá en Ventana, pregunté hace dijo un mes y medio más, la vamos a habilitar. Y los chicos siguen trabajando, siguen tirando, están habilitando acá, pero no sé hasta cuándo se van a demorar. No tengo una fecha exacta. Hasta que llegue ese internet, yo sí podría grabar, sí podría hacer ese trabajo, no tengo problema. Pero como nuestro no creo que tenga el tiempo suficiente de poder ayudarnos, y él me explicó, ¿cierto? Y también es entendible, así que él pudiendo lo hace, pero obviamente se le va a dificultar por el horario. Así que ese detalle. La grabación, esta clase quedó grabada, hermano Sebastián. Ya, ya, ok. Sí, ya. Entonces, esto estaría grabado para los hermanos que no estuvieron. Me hablaron como 3 hermanos que no podían, que sí iban a ver la grabación. Y eso por un lado me gusta porque están preocupados, ¿cierto? Se preocupan de la clase y me dicen, hermano, yo no voy a estar hoy día, pero voy a ver la grabación. Y es porque están interesados. Ya hay otros hermanos que no me han dicho nada y no sé nada de ellos, así que les vamos a preguntar qué, qué tal y qué pasa, porque la idea es que igual participen de forma activa para poder estudiar la Biblia. Y ese libro es Dios es Jesús de Nazaret, Cristología, ¿qué dice? Desde adentro. ¿Qué tal lo conoce? ¿Qué libro? No alcanza, Es por Eduardo de la Segura. ¿Un no lo libro? conozco. No se ve nada. ¿No lo No, conoce? no. ¿Abraham, es tuyo? Sí. Ah, no veo nada. Está ahí, sale como la foto cuando no tenía la cámara. Sí, eso pasa cuando. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno que salió la grabación. ¿Qué Eso pasa? pasa ¿Qué pasa? Es cuando Jesús. el internet es malo. O sea, a mí igual me pasa de repente. Yo de repente veo los iconos. Esto me lo Usted. regalaron. Sí. Tengo un hermano que me bendice mucho. Me ama mucho, parece. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. El Riri es, ¿cómo se le puede decir? Charles Sencillo, Ryder. ¿cierto? Sí, Bueno. Ryder. El Ryder. Abraham, manda una foto por el WhatsApp, po. Sí, están bonitos los libros. Ahí compártalos para que. Son complejos, ¿eh? Así que
Tremendo. Y hermano, yo le doy gracias a Dios por estar con ustedes hoy día. Me acomodó el horario, yo no sé si a ustedes le acomodó. Quizás ya mejor, ahí lo vamos a ir viendo en la semana. Bueno, Dios bendiga a la hermana Mónica, ¿cierto? Que se pudo conectar, de los hermanos que pertenecen a la congregación también, y el hermano Alejandro. Así que por ese lado me alegra. Y el apoyo de los chiquillos, de Sebastián, Abraham y Samuel. Toñito, ¿quería comer, Toñito? Ah, pero, Así que, Abraham, ahora sí te veo más bueno, tranquilo. yo le doy gracias a Dios por eso. Bueno. Sí. ¿Aló? Dios es Jesús. ¿Lo veo, no? No, de nuevo se quedó pegada la imagen, oiga. Ah, Así que, ahí le mando El la foto al grupo. entender el malo. Arregle la fibra óptica, pues, oiga. Parece que me están jodiendo. hermano, Dios les bendiga. Hermano Antonito, al Toñito igual, que me apoya harto. Hermano Alejandro, ¿cierto? Que ha estado con nosotros. Hermano Samuel, Dios bendiga a él, su familia. Vale, Abraham. Hermano Abraham, La cruz de Martín ¿cierto? Y Lutero. hermano La cruz de Sebastián. Martín Lutero. Bueno. Michael Lloyd Jones, igual, muy bueno. Así que, Hermano Ale, ¿y qué pasa con las dígame. hermanas? ¿No se conectaron las hermanas? No, yo pregunté hoy día Su y mamita, hubo poco aforo. Mi mamá está en el sur. Mi mamá está en el sur y La Marisa, hermana Marisa con la mamá, hermana es que Pamela. ella ha estado preocupada porque al papito lo operaron de la cadera, entonces está más preocupado en ese tema. ¿A la hermana ¿No? Mari? Sí, pero quedó Ah, bien de la operación, sí. ya. ya. Ahí vamos a estar hablando por los hermanos. Hermano, Ya, bueno. les voy a pedir, bueno, que ojalá esto, ¿cierto? Sea también de bendición, aunque la estudiamos, ¿cierto? No como predicación, pero sí estudiamos y tratamos de hacer lo mejor. Un manifiesto bautista reformado, así ese lo tengo, bueno, buenísimo. Sos bautistas. Eh, hermano, hermano Samuel, sí, ese también es bueno. San Waldo. Hermano Sí, Samuel, ¿puedes hacer una oración cortita para despedirnos y terminar, por favor? ok. Señor, por esta gran oportunidad, Señor, como siempre lo digo, de mucha bendición para nuestras vidas, en donde podemos aprender de tu palabra y regocijo, Señor, que tú nos revelas. Muchas gracias por todo, Señor. Bendiga a cada uno de los que estamos acá presentes. Bendiga nuestras vidas, Señor, y lo que quiera, que sea de bendición de igual forma, y a nuestro hermano Sebastián, que le vaya excelente en su trabajo, Señor, por misericordia, bendígalo también. Hermano Alex, por su disposición, siente de igual forma, Padre Santo. Muchas gracias por este grupo maravilloso, te lo agradezco de todo corazón, con el cual me gozo y aprendo por todo, y que el Señor les bendiga, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén.